vamos a intentar conversar o analizar un poquito más la figura de José Mujica, en tanto líder político, con un análisis de ese punto de vista. Nos está acompañando para esta tarea el politólogo Oscar Botinelli. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes, saludos a todos, un gusto. Es verdad que, y es lo que corresponde, me parece, siendo un día tan particular, tan próxima al momento de su fallecimiento, ni siquiera todavía llegamos al momento del entierro, no pasó ni nada, minutos, horas, y falta el diario del lunes y la perspectiva del tiempo y todo lo que quieran. Hoy creo que hay un montón de gente expresando sus sentimientos en las redes sociales y demás, a favor y en contra, pero entiendo que los actores más... bueno, los actores políticos, aún quienes han sido, no me gusta usar la palabra enemigos, adversarios políticos de José Mujica, no es un día para apelar a sus zonas oscuras, porque las tuvo sin duda, sino que lo que corresponde es pararse hoy un poquito en el análisis de la luz, ¿no? Y por eso también me parece que es muy valioso y se agradece advertir la presencia de tantos adversarios, incluso en el Palacio hoy velando sus restos. Yo le propongo una reflexión así para arrancar este análisis más político de su figura a nuestro invitado y después a abrir al panel. Botinelli. Digo, la verdad que la tarea es muy difícil. Sí. Primero hay distintas etapas en la vida de Mujica. Sin duda creo que la que más deja como legado es la última, la de esa mezcla de filósofo y de conductor político. La repercusión hoy en el mundo, América Latina, New York Times en primera página, El País de Madrid, La Vanguardia de Barcelona, sí, por ejemplo, con 2 artículos muy largos sobre eso, que Mujica, Uruguay tuvo, para el tamaño país y donde estamos ubicados en el mapa además, muchas figuras que tuvieron alto posicionamiento más allá de la base que da Uruguay, pero que ¿Tanto como Mujica? ¿Qué? ¿Tanto como Mujica? Acá iba, pero estuvo más centrado en los niveles, llamémosles, de gobiernos diplomáticos, de organismos. En cambio, Mujica situó a Uruguay en los niveles más populares, sobre todo juveniles, estudiantiles, universitarios, pero yo tengo muchas anécdotas desde niveles académicos que me he ido con los PowerPoint todos aburridos, como es el sistema electoral y el sistema de partidos de Uruguay, y no poder haber dicho una palabra porque inmediatamente me cortaban que quisieran que hablara de Mujica, ¿no? Pero además del nivel académico, en la calle, de pararme en Italia o en España cuando uno iba a Uruguay, Uruguay, Mujica. ¿Hay una explicación para ustedes por qué? Bueno, a ver, yo creo que Mujica se construyó en torno a su figura un personaje que es atípico en relación a presidentes del mundo, ¿no? Ese concepto de la pobreza, que en realidad yo lo definiría más como el concepto de austeridad, de la vida, bueno, algo lo decía recién Marcos Carámbula, la vida con necesidades básicas cubiertas, pero no más allá de eso. En este mundo tan consumista, llegaba a muchos discursos ambientalistas, ecologistas, anticonsumistas y de necesidad además de mayor pureza de las dirigencias políticas. Sobre todo estoy hablando básicamente de países, llamémoslo de corte occidental, aunque occidental incluyo Japón, ¿no? Es decir, países que tienen pluralismos políticos, que tienen grandes movilizaciones sociales, y quedaba como un referente de lo que querían que pudiera ser el país de ellos. ¿Cómo pasa con todo ícono? Cada uno pone en ese ícono una parte de lo que aspira y a veces es contradictorio con lo que pone el otro. En eso tenemos que ser muy claros. Pero una de las preguntas que yo diría que más recibía, tanto a niveles populares
como académicos. Pero es verdad que es así. Es decir, O sea, hay mucho de mito, hay mucho de no, mirada, tenía una de idea, construcción épica en torno a su más bien figura. venían cansados del gran marketing Ah, y la claro. idea es, este no es otro producto más de todos los marketing que nos Es un estamos producto comiendo. diferente. ¿Qué? Era un producto diferente. Era un producto Pero diferente. tenía su marketing. Claro, pero que surgía con mucha autenticidad, ¿no? Por supuesto, tenía condiciones actorales. Yo recordaba que Jorge Luis Orstein, que fue fundador de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, yo conocí a Mujica junto con Orstein por el 87, que él hace una intervención en un acto en el Platense, y Orstein, que era muy estudioso de la comunicación y de la gestualidad, dice: ¿qué actor que resulta este hombre? ¿No? Recién aparecía, no era tampoco de las primeras figuras de su movimiento, y el juego de los silencios, la gestualidad, el cómo movía el cuerpo, cómo enfatizaba. Es decir, claramente que eso fue un activo muy grande para él en la construcción del personaje. Cuando digo personaje no es despectivo, en torno a toda figura se construye un personaje, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos. Y algunos legados, ¿no? La austeridad como un concepto. Después se podrá discutir si eso es coherente o no con determinadas políticas. Una cosa que él usaba la palabra estoicismo. Yo recuerdo una vez estuvimos hablando de eso. Y refería mucho al concepto del estoico, que es el soportar al límite el sufrimiento del cuerpo, pero liberar la mente, liberar el espíritu. Eso es lo que mantiene a la persona viva. Ese concepto le daba, que creo que es correcto, pero no soy profesor de filosofía, al concepto estoicismo. Creo que ahí hay un par de legados. Y segundo, ese lenguaje muy popular y muy del interior. El Frente Amplio, que fue una fuerza muy montevideana y metropolitana, y que los últimos resultados están dando una señal de que está volviendo a ser esencialmente metropolitana, encontró primero en Tabaré Vázquez, como el concepto del doctor, del médico, pero con Mujica una conexión con el interior que le permitió los ascensos que tuvo, sobre todo en 2005, 2009, cae un poco el 14 y después ya cayó, ¿no? Pero esa conexión es producto, me decía hace poco un amigo, dice, él tiene un habla que parece mucho, dice, al habla popular del paisano e incluso del soldado o del policía de pueblo, ¿no? Determinado tipo. Pero no es solo el dicho, las palabras que dice, la forma de decirle, la entonación. Y eso sin duda le generó una gran conexión con grandes sectores. Y si no nos explica, sobre todo, bueno, él muere en el momento que el movimiento de participación popular y aledaños, porque él hizo una construcción de muchos agregados, tiene una posición dominante sobre el Frente Amplio, ¿no? La abrumadora mayoría de los senadores, de los diputados, y esa construcción, bueno, es un legado que deja que, como todo legado político, luego se abren todos los interrogantes. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, sobre esos continuidades. De hecho, Frati, y esto no lo dijo aquí con nosotros, lo dijo esta mañana, me pareció muy muy interesante la expresión o la palabra que eligió la palabra palenque. Se nos fue un palenque, ¿no? Sobre todo viniendo de Frati, hombre, del campo, o sea, el concepto de la estructura sólida. ¿Qué pasa con el Frente Amplio, que ha perdido sus líderes históricos? Pero bueno, esas son todas preguntas que quedan abiertas y los escucho, reflexiones. Tratemos de ser breves así pueden participar todos. Valentina. Bueno, a ver, son días que son complejos, ¿no? Mujica, sin duda, una figura que lo que seguro genera son efectos y reacciones, de las buenas y de las malas. Hoy, quienes abrazamos la actividad política con pasión, podemos entender lo que está sintiendo mucha gente. Y yo soy muy orgullosa de la democracia en Uruguay. Y creo que hoy la mejor manera de rendirle homenaje a esa democracia es mostrar respeto. Dejar pasar el tiempo para que quienes hoy sienten una pérdida la puedan expresar, la puedan despedir. Hoy no es momento de hablar de lo que nos generaba Mujica negativamente,
que en mi caso yo lo que pensaba hasta ayer no cambió por su fallecimiento, lo sigo pensando, pero entiendo que un día como hoy no corresponde hacer mención a eso porque es momento de que lo despidan. Sin duda una persona que marcaba agenda, ¿no? O sea, Hasta último momento. Hasta último momento. Después de este último 1 de mayo, Totalmente. hasta ahí, que abrazó ¿no? la militancia y que se lo veía de verdad complicado yendo a los actos y hasta el último momento participando de esa actividad que tanto le gustaba. ¿Qué sentiste hoy que estás en la calle desde temprano, Pepe? Vi mucha emoción, vi mucha gente llorando. Tuve oportunidad de recorrer desde el inicio, desde la Plaza Independencia hasta la sede del Frente Amplio y luego del MPP, y lo que me llamó la atención es eso, ¿no? La emoción. He participado como periodista de lo que fueron honras fúnebres a muchos mandatarios. líderes. Recordaba el caso de Sereñi, una trayectoria del Colonia y Ejido hasta el cementerio central que demoró como 4 horas porque era impresionante la cantidad de Hoy gente el cortejo que terminó había. llegando antes de lo previsto incluso, ¿no? Sí, sí. Al Palacio. Pero pensaba una breve reflexión. ¿Qué país tenemos, eh? ¿Qué país tenemos que un expresidente va al Palacio Legislativo como la calle Pou, entra, saluda, brinda sus respetos, pasa Manini Ríos, pasa Mieres, pasan una cantidad de adversarios políticos y no hay ningún tipo de problemas? Todo lo contrario, eso por un lado. Después me tocó en lo personal hacer muchos viajes con Mujica y era una aplanadora en el exterior, pero una aplanadora. Estuve en un viaje, me acuerdo, en México, en Guadalajara, y lo recordaba porque Frati estaba allí como presidente del INAC, y llegué a conversar con él, que va a un lugar a brindar una charla para los residentes uruguayos en Guadalajara, que eran pocos, relativamente pocos, y termina llenando esa sala, como para 1000 y pico de personas, una cantidad de gente local, y también me pasó lo mismo, ver a la gente llorando. Y yo decía, pero si dice lo mismo que yo le escucho a Mujica en Uruguay decir todos los días. Evidentemente había algo en eso que manifestaba Oscar con muy buen tino, ¿no? De esos silencios. Muchas veces capaz que no se le entendía lo que estaba diciendo porque había muchos giros que tienen que ver con la uruguayés, ¿no? Ayer veía en esta pantalla un documental de Jordi Évole de hace muy pocos días atrás, donde él, para el público español, le tenía que decir balacera, ¿qué significa? Ah, tiros, disparos, o sea, como una traducción de ese uruguayo muy particular que tenemos. Y la verdad que me parece que era una aplanadora porque me parece que había varios Mujicas también, ¿no? A lo largo de la vida. Eso te lo dejo planteado, Oscar. Y vos sabés que respecto a esto que dice Pepe, Mujica tuvo la capacidad de generar una forma universal de comunicación. Por eso creo que también radica mucho de su éxito y de ser una aplanadora también en el exterior, como vos lo decís. Mujica lograba hablarle al local, al de acá, y que la persona de acá se sintiera identificada, pero en su forma de decir las cosas y en lo que quería transmitir, lograba también que se identificara quien no participaba de la política local, gente de cualquier otro país y de cualquier otro palo político. Porque me ha pasado de ver gente que no tiene nada que ver, ningún tipo de cercanía con la izquierda y reivindica la forma de hacer política de Mujica. O la forma de hacer política de Mujica desde que fue presidente, desde que se lo conoció en el mundo. Entonces creo que ahí también hay una gran cualidad, más allá de todas las que tenía Mujica, que es esa de poder como traducir a un idioma universal la forma de decir las cosas. Estuve de mañana, fui a la Plaza Independencia cuando estaba por salir el cortejo. Me llamó mucho la atención lo emocionada que estaba la gente muy joven, muy emocionada. No solamente llegaba de repente la gente de su generación, no, gente muy joven, emocionada realmente. Sí. Y mirá lo que me pasó. Yo pensaba bajar, por mi oficina es ahí arriba, bajar y ver pasar el cortejo como ciudadana común y corriente, ni como periodista, ni como nada, y saludar, saludar, o sea, verlo pasar y subir. Y tuve la necesidad de acompañarlo 5 o 6 cuadras. Sentí esa necesidad. Y bueno, lo hice y después me di la vuelta y volví. Y toda la gente que iba así al lado mío, o sea, éramos todos lo mismo. Yo en un momento caminó Frati al lado nuestro, en otro momento caminó... la verdad que fue mucho más conmovedor de lo que hubiera imaginado.
Alfredo, querido, estás ahí con tu Pepe Coloquio. Es un libro que, si bien recuerdo, generó mucha polémica y te dieron palo desde la propia izquierda por esta publicación. Sí, sí, de Mujica también. Bueno, ¿qué reflexión tenés para hoy? Yo ya lo estoy extrañando. ¿Tá? A mí me pasa con Pepe que el viejo te hacía calentar, te hacía pensar, ¿viste? Pero era una cuestión que no pasabas inerte frente a él. Es decir, no podías ser indiferente. ¿Tá? Si eras adversario o eras fanático Seguidor, de él, sí. no importa. Seguidor, igual, ¿viste? No, era esas cuestiones que no podías permanecer indiferente. Y creo que su legado es el antidogmatismo. ¿Tá? Es pensar con cabeza abierta y el formarse, que creo que está bastante en desuso. Mirá, y en la izquierda antidogmatismo, menos. no pragmatismo, no idealismo, antidogmatismo. Antidogmatismo. Mirá, Yo está creo bien. que hizo una evolución de lo que era, de ser guerrillero, ¿viste? A después ser el presidente electo de los uruguayos, hizo una evolución y muy antidogmático, ¿no? Encontraste una palabra, no cualquiera encuentra una palabra como reflexión para un momento como este. ¿Vos vas por una palabra o vas por un concepto, Pauletti? Amado y denostado, nunca indiferente. Creo que contradictorio, exitoso, gran estratega y un gran comunicador. Creo que en base a esas apoyaturas construyó un liderazgo político indiscutible que lo terminó catapultando más allá de su propia persona, digamos, porque aún sin ya estar él en la primera línea, lo que él generó, lo que él pensó y lo que elaboró desde el punto de vista estratégico terminó siendo la fuerza política más votada grande del de la país, historia del sin Uruguay. duda. Ujú. Y sin ese palenque, esa es otra pregunta más para Botinelli, ¿no? ¿Cómo sigue el Frente Amplio? Pero permítame terminar con la vuelta porque falta Pablo Casas. Exacto. Un militante de todas las horas, ¿no? Una persona que vivió 3 vidas en una vida. Un político que uno puede o no estar de acuerdo con su pensamiento, pero nadie puede discutir la inteligencia que tuvo para poder crear el espacio 609, mantenerlo y convertirlo hoy, por lo menos, en el espacio más votado dentro del partido a que pertenece y, por supuesto, la lista más votada dentro del Uruguay. Habrá que ver cómo sigue esto y, lógicamente, una persona muy respetada más allá de las diferencias o los aciertos que se pueda tener. Vemos las imágenes que están pasando hoy en día en el Palacio Legislativo, vos lo decías, y todo el espectro político está en el Palacio Legislativo brindando sus respetos. Por lo cual creo que eso, más allá de la cantidad de gente, ¿no?, que lo apoya, creo que eso es digno de admirar, no solo de lo que generó, sino de lo que es nuestro país. Entonces, Óscar, ¿qué pasa con el Frente Amplio sin ese ¿Qué pasa con la política uruguaya? Que va perdiendo grandes referentes, los históricos, los estadistas. Yo diría lo siguiente, Victoria. La imagen que tenemos, un poco genérica del MPP, es de una cosa muy orejana, ¿no? Media hasta anárquica. Sin embargo, es el grupo político más prolijamente construido y que ha procesado más elaboradamente la sucesión. Miremos hoy los cuadros jóvenes que ha formado el MPP, digamos, 2, 3 generaciones, ¿no? Yamandu Orsi, que joven, pero en la generación casi 60, la de el número 2 de la presidencia, digamos, Alejandro Pacha Sánchez, por debajo de los 50, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, con el senador Cayani, con el comunicador Camilo Cejas, que es un grupo muy compacto que formó Mujica, y después distintas figuras de distintas edades, hombres, mujeres, de Canelones, de Montevideo, del resto del país, y que hay un proceso de formación y un proceso de elaboración, dentro de todas las contradicciones que hay dentro de cualquier organización política, gente más eficiente, menos eficiente, unas más populares, otras menos.
pero realmente es Con un mejor proceso... o peor capacidad de comunicación, que también es clave en eso, ¿no? Sí, bueno, ahí hubo una gran capacidad de comunicación personal de Mujica. Hay que ver cómo se sigue. Sí, pensando en lo que deja. Claro, en los pero lo que deja, yo toman creo la que posta, dejó digamos. una transición que no deja vacío desde ese punto de vista. ¿Se acuerdan lo que él mismo mencionaba como la última gran jugada, que fue la designación, la inclusión de Blanca Rodríguez? ¿Fue la gran jugada, en palabras de Mujica, para el momento o realmente apuntando al largo plazo? No sé, él construyó, yo diría, una especie de esa muñeca rusa, de esa matrioshka, donde está primero el carozo, que es el MLN, donde están estas figuras jóvenes que además no vivieron nada del pasado, ¿no? Aparecen post-dictadura, incluso avanzado el proceso democrático. Eso es una parte nuclear del movimiento Participación Popular, que es un centro del espacio 609. Y un espacio 609 que a su vez agrega figuras independientes, caso Blanca Rodríguez, que incorpora grupos asociados, los más relevantes, el de Cristina Lustenberg, la vertiente artiguista, ahora representada por el ministro Edgardo Ortuño, y que además organiza un sublema donde aparece Felipe Carballo, por los herederos del grupo de Sendic, y asociados a su vez a lo que deja el astorismo, reflejado en el grupo que tiene como referente a Mario Vergara. Es decir, fue una construcción de agregaciones que lleva a que, según como se haga la cuenta, podemos estar un poquito menos, un poquito más de los 40 diputados, de los 48 que tiene el Frente, en ese espacio, ¿no? Y también, podemos hablar de 11 senadores de repente, según o 9, 10, 11, 2, como hagamos la cuenta. Entonces, es una capacidad formidable de armado político que no es la imagen que uno originalmente puede llegar a tener. Y eso es un legado, quizás yo me quedo mucho en la estructura política, es un poco lo que más estudio. Bueno, pero eso metí, claro, está bien. Claro, pero además hay un tema que es el siguiente, todas las sucesiones siempre dejan muchas interrogantes, ¿no? De paso, una de esas cosas que a uno se le vino a la cabeza. El 1 de marzo de 1959 se produce un hecho histórico, es cuando asume el Partido Nacional después de un siglo de que Partido Blanco, Colectiva Blanca, estaba fuera del gobierno. Y el referente máximo no está en ese gobierno. Luis Alberto Herrera, el presidente del Consejo de Gobierno en un colegiado, era Echegoyen. Muere exactamente en el día 39, el 8 de abril. Y se da un fenómeno parecido a este. Mujica logra el éxito de lo suyo, del mujiquismo, llamémoslo así, con la instalación de Orsi en la presidencia de la República y, un poquito más, un mes más, muere, ¿no? Como que terminan de dejar el legado y tarea cumplida. Ahora, en las continuidades, podemos analizar muchos movimientos políticos, sin duda el herrerismo, lo que han sido los distintos vallismos, y hemos visto distintos procesos, unos más compactos y más Wilson también, unos más compactos, otros menos compactos, unos duraderos, otros que como estructuras políticas se disgregaron rápidamente, y aquí hay que esperar. A priori las cosas quedaron bien estructuradas. Que queden bien estructuradas, en realidad o no, se ve después con el transcurso. Bien. Pero sí uno hoy apuesta a que esto lo dejó armado. El camino se verá, ¿no? Óscar Botinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado en el segmento del programa de hoy, que yo sé, usted tiene que, irse a las 16, que es nuestro horario de finalización todos los días. Hoy, por ser una transmisión especial y que las cosas se están ordenando de otra manera, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar un ratito más al aire. Sí, Valentina, que querías hablar, lo dejamos para después de la pausa y sigue interviniendo el panel, ¿sí? Botinelli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos los amigos del panel. Pausa y ya venimos.